Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy me siento muy honrada y agradecida con la Sociedad Chilena de Diabetes por la invitación a este magno evento y a Beringen Ingelheim por hacerme partícipe del mismo. Hoy me ha correspondido hablar de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, un nuevo paradigma y el rol de la atención primaria. Este es mi conflicto de intereses. Y voy a empezar con una diapositiva que hemos venido viendo durante todo el transcurso del Congreso, y es cómo definitivamente la diabetes, al igual que el coronavirus, se está comportando como una epidemia a nivel mundial. Con respecto a la prevalencia dada por la Federación Internacional de Diabetes en su último atlas, vemos cómo hay un incremento en el 51% a nivel mundial, y cómo cuando ya nosotros nos centramos en la parte del sur y Centroamérica, que es la que nos corresponde a nuestros países, vemos un incremento en el 55%, que es algo supremamente llamativo. Cuando reviso la encuesta nacional de salud de Chile del 2016 y del 2017, me pareció algo muy llamativo, que definitivamente es un país femenino. El 63% de la población son las mujeres. Y algo que también me llamó mucho la atención es que la población está muy bien equilibrada con respecto a las edades. No tenemos una desproporción con respecto a la población mayor o a la población joven. Algo de datos importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a su país es que hay unos factores de riesgo que son supremamente importantes en el desarrollo de diabetes y que nos están marcando pauta importante que tenemos que empezar a corregir. Aproximadamente entre el 33 y el 34% de los pacientes, más en los hombres que en las mujeres, fuman cigarrillo en cantidad importante. El 12% tienen un consumo importante de licor, más en los hombres que en las mujeres, y llamativamente el 87% de las mujeres son sedentarias en Chile. Miren cómo el sobrepeso y la obesidad es dos de las alteraciones que más desarrollan diabetes, y el 71% de la población chilena se encuentra catalogado en estos dos estadios de alteraciones del peso. Por lo tanto, esto es algo que nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que intervenir para evitar que se nos incrementen los casos de diabetes. Cuando yo ya me voy a los datos de prevalencia de la Federación Internacional de Diabetes, Chile se encuentra en un rango de prevalencia de más del 9%, y si revisamos cuál es el top de los 5 países que tiene más casos de diabetes en Sur y Centroamérica, pues ustedes no se encuentran allí. Aquí sí encontramos en segundo lugar mi país, Colombia, y como ven que a medida que pasan los años, pues que esta prevalencia se incrementa. Cuando ya nos especificamos en Chile, Chile tiene una prevalencia de más o menos el 9.8%, pero miren lo que me llamó la atención, y es que casi el 22% no se encuentran diagnosticados. Algo importante que hay que tener en cuenta son enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que nuestros reportes chilenos nos hablan de un 27% de sospecha de hipertensión y casi un 13% de sospecha de diabetes, con unos reportes muy similares en ACV y en infarto, que son más o menos aproximados del 3%. ¿Qué es lo más importante? Pues que definitivamente nosotros tenemos que hacer un adecuado diagnóstico para poder hacer un tratamiento y evitar las complicaciones. ¿Cómo nos reporta la IDF que más o menos uno de cada 2 pacientes no son diagnosticados? Por lo tanto, si un paciente no es diagnosticado, pues no es tratado y tampoco estamos evitando las complicaciones. Esta es una diapositiva que les pongo para sensibilizar, donde nos dice que cada 8 segundos muere una persona por complicaciones de diabetes en el mundo, y miren que esto pues obviamente es asociado a todos los factores de riesgo que nos llevan a todas estas complicaciones. La diabetes pues es un factor de riesgo importante para estas. Tenemos un grupo como son las macrovasculares, que son la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad arterial periférica, y unas no menos importantes como son las microvasculares, que son la retinopatía, la enfermedad renal y la neuropatía. Por lo tanto, reducir el riesgo cardiovascular en la diabetes pues es un reto multifactorial, donde nosotros tenemos que ver cambios en el estilo de vida, manejos de niveles de LDL, terapia antihipertensiva, control glucémico y la terapia antiplaquetaria, que la vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestra conferencia.
Algo supremamente importante y es que definitivamente nuestros pacientes se nos están muriendo y la primera causa de muerte en el paciente diabético es la enfermedad cardiovascular. Por eso es que en este momento todas las guías están apuntando a definitivamente reducir ese riesgo para evitar la morbimortalidad. ¿Cuál es el objetivo nuestro como médicos tratantes de estos pacientes diabéticos? Pues obviamente es individualizar los casos y tratar de prevenir o retrasar las complicaciones con el fin de poder ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Este es un semáforo que siempre lo pongo en mis conferencias porque lo que yo pretendo es que nosotros como profesionales de la salud tengamos muy claro los diagnósticos y establezcamos cuándo un paciente es normal, cuándo un paciente es prediabético y cuándo un paciente es diabético. Les traigo los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes, donde establecemos cada uno de ellos, que también lo han visto durante el transcurso del día de hoy, y que nosotros una vez tengamos establecido a este paciente como diabéticos, es allí donde vamos a empezar a intervenir. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero es establecer el riesgo de complicaciones de diabetes, porque ya les acabo de mencionar que de eso es que se nos están muriendo los pacientes. Entonces, para establecer esto, vamos a tomar en cuenta 4 puntos importantes. El primero de ellos es evaluar la presencia o no de enfermedad cardiovascular establecida o antecedentes de insuficiencia cardíaca. El segundo es establecer los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica y establecer el riesgo a 10 años. El tercer punto es estratificar la enfermedad renal crónica y el cuarto punto es establecer el riesgo de hipoglicemia. Entonces les dije que el primer punto es establecer la presencia o no de enfermedad cardiovascular establecida. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente ya haya tenido una enfermedad cardiovascular, una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica con o sin insuficiencia cardíaca. Entonces de ahora en adelante, cada que yo les hable de enfermedad cardiovascular establecida, son estos 4 parámetros para tener en cuenta. El segundo punto es establecer el riesgo cardiovascular. Ustedes, doctores, saben que tenemos muchos scores para medir el riesgo cardiovascular, de los más utilizados, el Framingham, pero también tenemos el UKPDS, el ASCVD, el de la OPS, que todos estos son validados, son calculadores donde tenemos que introducir nuestros datos y poder tener un valor para que nos dé el riesgo a 10 años. Mi propuesta el día de hoy es acogerme a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, donde con una buena historia clínica nosotros podemos clasificar a nuestro paciente en 3 riesgos importantes. Definitivamente el paciente diabético no es un paciente de bajo riesgo cardiovascular y eso lo tenemos que tener supremamente claro. Entonces el paciente lo vamos a clasificar entre muy alto, alto y moderado. Vamos a ver cada una de ellas para que les quede muy claro. Los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, se los resalto en mi diapositiva, es un paciente que es diabético, que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, como lo acabamos de ver anteriormente, un paciente diabético que tiene daño en el órgano blanco, como es hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal, retinopatía, neuropatía, o sea, presencia prácticamente de las complicaciones microvasculares, o un paciente diabético que tenga 3 o más factores de riesgo, y se los coloco acá abajo en mi diapositiva, que son edad avanzada, hipertensión, dislipidemia, obesidad y fumador. Doctora, les pregunto yo, ¿cuántos de los pacientes que nosotros atendemos todos los días no son diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obesos y algunos fumadores? Pues realmente el porcentaje es bastante alto. Por lo tanto, todos estos pacientes deben ser catalogados como de muy alto riesgo cardiovascular y de la misma manera tenemos que ser exigentes con el tratamiento y la adherencia del paciente. El otro punto es el diabético tipo 1 de más de 20 años de duración, que también es catalogado de muy alto riesgo cardiovascular. Pasemos ahora a lo del grupo de alto riesgo. Son pacientes diabéticos que tienen más de 10 años de duración, que no tienen daño de órgano blanco, porque ustedes ya saben que si lo tienen va para muy alto, y que solamente tienen un factor de riesgo de los que les acabo de mencionar. Entonces miren cómo esa población se nos reduce comparado al grupo anterior. Y el tercer grupo, que es el de riesgo moderado, son pacientes jóvenes. Quiere decir esto: diabéticos tipo 1 menor de 35 años, diabéticos tipo 2 menor de 50 años, que tengan una diabetes de menos de 10 años de duración y que no tengan ningún otro factor de riesgo. Miren cómo cada vez el grupo se va haciendo más reducido y recuerden cómo la población más grande la tenemos prácticamente en el grupo de muy alto riesgo cardiovascular. El tercer punto es determinar la estratificación de enfermedad renal. Por eso nosotros en nuestras valoraciones iniciales solicitamos todas nuestras pruebas renales, y lo que nosotros vamos a hacer, y de hecho ya se ha mencionado a lo largo del Congreso, es clasificarlo en los 5 estadios y en los 3 clasificaciones
según la albuminuria. Esto es importante porque ustedes saben que tenemos unas restricciones para la formulación de nuestros medicamentos. Entonces, con base en esto es que yo voy a escoger el tratamiento de mi paciente. Perfecto, tenemos ese paciente diagnosticado, ya establecimos el riesgo cardiovascular de mi paciente y de enfermedad renal. Ahora, yo lo que voy a hacer es a dónde quiero llevar a mi paciente. Y es establecer cuáles van a ser las metas de ese tratamiento que yo como médico le voy a colocar a mi paciente para que minimicemos esos riesgos y esas causas de morbimortalidad. Entonces, ¿cuáles son? Pues tenemos que establecer unas metas metabólicas con respecto a hemoglobina glicosilada y a glicemia, unas metas de hipertensión en el caso de que la exista en el paciente y o los otros objetivos de control. Entonces, ¿cuáles son estas metas? Les traigo la propuesta de la Asociación Americana de Diabetes, donde debemos llevar a nuestros pacientes a una glicemia en ayunas entre 80 y 130 y una glicemia postprandial menor de 180. Les traigo la guía de mi país, que se acoge mucho a la guía de la Asociación Americana de Diabetes, donde nos clasifica las metas de hemoglobina glicosilada según la edad. Si el paciente es menor de 65 años, debemos llevarlos a una meta por debajo de 7, y si mi paciente es mayor de 65 años, lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. El paciente de 65, que es activo funcional, al cual lo vamos a llevar a una hemoglobina por debajo de 7, o el que tiene más comorbilidades, es frágil, o postrado o alguna alteración de déficit cognitivo, donde podemos llevarlo máximo a una hemoglobina glicosilada de 8. ¿Recuerdan de la clasificación de muy alto riesgo, alto y moderado? Pues asimismo van a ser las metas de LDL según la Sociedad Europea de Cardiología. Miren cómo la meta de LDL para ese paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que dijimos que era la gran mayoría de los pacientes, es de 55. Entonces miren que definitivamente tenemos que ser muy exigentes con el tratamiento de nuestros pacientes. Los pacientes de alto riesgo cardiovascular deben de tener una meta de LDL menor de 70 y ya los de moderado son los que deben de tener una LDL por debajo de 100. Ya establecimos entonces esas metas, ahora sí, entremos a tratar a nuestro paciente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y en esto coinciden absolutamente todas las guías a nivel internacional, pues es que definitivamente lo primero son los cambios en el estilo de vida. De ahí pasamos al tratamiento farmacológico, donde vamos a tener en cuenta la presencia de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Tenemos que tener un automonitoreo de la glucosa. De hecho, todo paciente insulinodependiente o no insulinodependiente debe tener su glucómetro en casa y debe hacerse control de las glucometrías. Y hay unas revisiones a unos especialistas que tenemos que hacer. Recuerden, como se los mencioné desde el principio, que definitivamente el paciente diabético hay que tratarlo de manera multidisciplinaria. Les mencioné que lo primero son los cambios en el estilo de vida. En esto no me voy a detener mucho porque ya se ha tocado durante el transcurso del día, pero lo más importante es establecer un buen plan nutricional, motivar al paciente a hacer ejercicio, a que la hidratación sea con agua, que no haya consumo de licor y de tabaco, que ya les mencioné los índices en Chile que están un poquito altos, y el manejo de situaciones de estrés. Ahora sí, me voy a centrar en la parte farmacológica. Entonces, la propuesta que les traigo el día de hoy es la de la Asociación Americana de Diabetes, donde ellos nos mencionan que una vez nosotros tenemos diagnosticado a nuestro paciente diabético, lo primero que vamos a hacer es utilizar metformina y cambios en el estilo de vida. Después de esto, vamos a hacernos la pregunta del millón, que es la que nos va a definir cuál va a ser el tratamiento de nuestro paciente, y es mirar si ese paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, si tiene falla cardíaca o si tiene una enfermedad renal. Y si la pregunta mía es sí la tiene, entonces vamos a empezarlo a desglosar. Si ese paciente tiene ya enfermedad cardiovascular establecida, como se los mencioné, o muy alto riesgo cardiovascular, la guía nos dice, utilicemos un agonista de GLP-1 que tenga evidencia en reducción de riesgo cardiovascular o un inhibidor de SGLT2 que también tenga beneficios cardiovasculares, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, si mi paciente ya tiene una falla cardíaca, particularmente con fracción de eyección reducida, entonces ahí sí prefiramos el uso de inhibidores de SGLT2 porque vamos a ver más adelante los beneficios que estos tienen. Cuando yo tengo a mi paciente con una enfermedad renal, ¿sí? Ahí ya la guía nos dice, bueno, prefiera un inhibidor de SGLT2 que tenga evidencia en reducción de la progresión de la enfermedad renal. Miren cómo les menciono acá y se los presento, pacientes que son diabéticos tipo 2, que ya tienen una enfermedad renal con tasas de filtración glomerular por debajo de 60 y que tengan un elevado riesgo cardiovascular, pues la guía nos menciona agonistas del GLP-1 que tengan beneficio en riesgo cardiovascular o inhibidores de SGLT2.
Entonces, doctores, pues la invitación es a que definitivamente pues nos centremos en clasificar a mi paciente, en individualizar a mi paciente para yo poder saber qué es lo que yo le voy a formular a mi paciente de la mejor manera. Si ya este paciente no tiene las características anteriores, la guía nos la parte en tres, donde nos dice el riesgo de hipoglicemia, que prácticamente pues todos los medicamentos orales e inyectados nos han mostrado un menor riesgo de hipoglicemia, o sea que podríamos utilizar cualquiera de ellos. Si ya me estoy centrando en el peso, pues si debo promoverle la reducción de peso, pues ahí sí nos dice la guía, utilice mejor un agonista de GLP-1, un inhibidor de SGLT2, y por costos prefiera utilizar una sulfonilurea o una tiazolidinediona. Esta es la propuesta que se las quiero mencionar porque tiene una variación y es la de la Sociedad de Cardiología Europea. Y es donde nos dice, si usted tiene un paciente diabético de novo y va a empezar monoterapia, primero pregunte si ese paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida y si es de muy alto riesgo cardiovascular. Si su respuesta es positiva, entonces vamos de una vez a empezar tratamiento con inhibidor de SGLT2 o agonista de GLP-1, no con metformina. Obviamente esto ha tenido pues unas discusiones, unos pro y unos contra, pero pues va muy asociado a lo que les acabo de mencionar con respecto a la guía americana. Ya si el paciente no tiene estas características, allí sí nos indican iniciar con metformina. Hemos hablado de las metas, ahora les voy a hablar que cuando yo escojo mi medicamento, pues yo debo esperar que el paciente sea adherente a él, cuáles son las garantías con o con el peso y el riesgo de hipoglicemia. Este es un estudio muy bonito donde nos muestra cómo en la medida de que yo aumento el número de tabletas en mi paciente, cómo vamos a empeorar la adherencia, o sea, la adherencia es menor. Esto es con respecto al peso. Ustedes ven cómo tenemos unos medicamentos que nos pierden, otros que nos ganan y otros que son neutrales en cuanto al peso. Con respecto a los inhibidores de SGLT2 y los agonistas son los que más se asocian a pérdidas de peso. Los que nos ganan peso definitivamente pues son las sulfonilurias, tiazolidinedionas y la insulina. Y como tenemos unos medicamentos neutrales en el peso, que son los inhibidores de EPP4 y la metformina. Cuando hablamos de hipoglicemia, ustedes saben que son niveles por debajo de 70 y la Asociación Americana de Diabetes nos la clasifica en tres niveles. El nivel 1, que son rangos entre 70 y 55, el nivel 2, que son 54 o menos, y el nivel 3, que es cualquier valor por debajo de 70 que el paciente tenga una alteración mental o física que requiera una asistencia para el manejo de su hipoglicemia. ¿Y por qué es tan mala la hipoglicemia? Pues definitivamente, doctores, porque la hipoglicemia se asocia a un aumento de eventos cardiovasculares agudos con una importancia en disfunción cognitiva y daño cerebral, con una reducción importante en la calidad de vida y con una alteración a nivel de nuestro eje hipotálamo-hipófisis, que es supremamente importante y que nos da toda esa sintomatología diversa que nos da cuando tenemos hipoglicemia. Siendo congruentes con esto, tenemos unos medicamentos de alto riesgo para hipoglicemia como son las sulfonilureas y las insulinas, que esto también lo hemos visto durante el día, y la gran mayoría, afortunadamente, pues cada vez están demostrando de que definitivamente tienen un muy bajo riesgo de hipoglicemia. Me voy a centrar ahora en los inhibidores de SGLT2, que ya se los he mencionado con respecto a cuáles son las indicaciones en los determinados pacientes, y les quiero mencionar que no solamente son benéficos a nivel de disminución de glicemia, sino que miren cómo tiene un impacto a nivel de la rigidez arterial, disminuyendo la tensión, disminuye la albuminuria, disminuye de peso, disminuye el estrés oxidativo, disminuye los triglicéridos con un aumento no significativo de LDL y de HDL, con una disminución de ácido úrico y una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Con esto que les quiero explicar, que miren cómo muchos de nuestros pacientes que los tenemos clasificados dentro de muy alto riesgo cardiovascular, que son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, hiperuricémicos, obesos, podrían beneficiarse de esta clase terapéutica. Entonces, la invitación, doctores, es a que conozcamos nuestros medicamentos y que podamos formularlos en beneficio del paciente. Estos son los inhibidores de SGLT2 que tenemos disponibles, la empaglifosina que viene de 10 y 25, la dapaglifosina que viene de 10, la canaglifosina que viene de 100 y de 300 y la ertuglifosina que viene de 5 y de 15. En mi país y en el de ustedes tenemos disponibles empaglifosina y dapaglifosina. Afortunadamente, en mi país, nuestro plan obligatorio de salud nos incluye los inhibidores de SGLT2 y los inhibidores de DPP4, esto les hablo en los últimos 2 años,
y solos en combinación. Esto pues obviamente ha sido una revolución en el tratamiento de la diabetes porque pues afortunadamente el paciente tiene acceso a los medicamentos. Yo sé que en Chile los pacientes deben comprarlo, pero uno siempre tiene que poner en una balanza el costo-beneficio y es la invitación que yo les hago el día de hoy porque lo que nosotros debemos garantizar es la mejor calidad de vida de nuestros pacientes y evitar de que los pacientes se nos compliquen y se nos mueran. Como todo, hay unas contraindicaciones y los inhibidores de CL2 no se deben dar en pacientes con tasa de filtración glomerular por debajo de 30, mayores de 85 años, pacientes con disfunción hepática y en embarazo, lactancia y diabetes tipo 1 hasta el momento. Entonces, la empaglifosina en combinación incluso con metformina, pues tenemos unos puntos importantes que nos marcan pauta en el tratamiento y es la reducción específica de hemoglobina glicosilada, de glicemia pre y postprandial, disminución de peso, disminución de tensión arterial con un bajo riesgo de hipoglicemia. La empaglifosina, como siempre digo, y se los digo a muchos de mis compañeros cuando doy conferencias, es que definitivamente es una molécula que entró pisando fuerte. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene un estudio muy grande que es el EMPA-RED Outcome, que fue hecho en muchos países. Mi país participó en este estudio con 7,000 pacientes en muchos centros de investigación que fueron pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida o de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué fue lo que se evidenció? Que se evitó 1 de cada 2 eventos cardiovasculares, que ustedes saben que esto tiene un impacto supremamente importante. Cuando yo hablo de objetivos primarios, hablo con respecto al MACE, que es la hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, infarto, presencia de infarto no fatal y de ACV no fatal, la reducción con empaglifosina fue del 14%. Cuando yo ya lo distribuyo, miren cómo a nivel de muerte cardiovascular una reducción del 38%, de hospitalización por falla cardíaca de un 35% y de mortalidad por todas las causas de un 32%. Realmente son cifras que tienen un gran impacto en el manejo de mis pacientes. ¿Dirán ustedes, todos los inhibidores de SGLT2 son iguales? Pues la respuesta la tiene esta diapositiva. Miren cómo cuando yo valoro el MACE completo, solamente empaglifosina y canaglifosina, con su estudio Canvas, mostró una reducción en el MACE primario. Cuando lo desgloso a mortalidad cardiovascular, el EMPA-RED con empaglifosina fue el que mostró una reducción, como se los mencioné anteriormente, del 38% en muerte cardiovascular. Pero miren cómo cuando ya miramos hospitalización por falla cardíaca, como todos, incluso dapaglifosina con el estudio DECLARE y Vertis con ertuglifosina, mostraron una reducción en hospitalizaciones por falla cardíaca. Por lo tanto, y por esto, es que esta clase terapéutica va a ser incluida en las guías de manejo de la insuficiencia cardíaca. Cuando ya hablamos de enfermedad renal, pues vemos cómo la empaglifosina definitivamente nos evitó la nueva aparición o el empeoramiento de la nefropatía. Y miren ustedes cómo cuando nosotros empezamos a dar empaglifosina hay una reducción de la tasa de filtración que luego se mantiene y se dura durante el tiempo con estudios que se hicieron incluso hasta 192 semanas. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para el manejo de empaglifosina? Pacientes diabéticos tipo 2 no controlados con dieta y ejercicio que tengan intolerancia a la metformina para darles monoterapia o la podemos dar en combinación con otros antidiabéticos orales. Pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular, como se los mencioné, con el fin de que tengamos una reducción de la mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca, pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida, pacientes que tengan tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y que lo podemos adicionar a la metformina o a cualquier hipoglicemiante oral. Unas recomendaciones importantes en el manejo de empaglifosina es que cuando los pacientes los tengamos con sulfonilurias o con insulina debemos reducir la dosis, como se los voy a mencionar más adelante, que tiene muy baja interacción con todos los otros antidiabéticos, que aumenta el riesgo de efecto diurético, por lo tanto hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes que toman diuréticos tiazídicos o de ASA, y que debemos, en caso de enfermedades agudas como diarreas, vómitos, monitorizar volemia y electrolitos. Esta es la propuesta y este es el algoritmo para los pacientes que ya vienen recibiendo sulfonilurias e insulina, que lo vamos a hacer basado en la hemoglobina glicosilada. Si mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor de 8.5, yo debo reducir la mitad de la dosis de la sulfoniluria y bajar el 20% de la dosis de insulina. Pero si mi hemoglobina está por encima de 8.5, yo dejo la misma dosis. ¿Qué pasa con las otras terapias? Pues definitivamente las otras terapias no se deben modificar con respecto a las dosificaciones. ¿Listo? Vamos a hacer un resumen chiquitico con respecto a los inhibidores de DPP4.
y esto pues lo han venido viendo también durante el transcurso del Congreso. Aquí los tengo, los menciono, tenemos linagliptina, vildagliptina, sitagliptina y saxagliptina, y les muestro aquí su presentación. Miren cómo les resalto la parte de excreción. La diferencia es que linagliptina es el único medicamento que se excreta por vía biliar. El resto se excretan por vía renal. ¿Y esto por qué es importante? Miren acá cómo yo debo hacer un ajuste de mis medicamentos en el caso de que el paciente tenga una enfermedad renal. Hasta tasas de filtración mayores de 50 podemos dar absolutamente todos. En tasas entre 50 y 30 debemos reducir la mitad de la dosis, y en tasas incluso de 30 hay como la sitagliptina, que debemos reducirla al cuarto de la dosis. En enfermedad hepática, en enfermedad severa no la podemos dar ninguno de los tres, y en leve moderada podemos dar algunos con recomendaciones y con precaución. Excepto el linagliptina, que lo podemos dar en todos los estadios de insuficiencia renal y en todos los estadios de insuficiencia hepática. Entonces, linagliptina pues es un medicamento que lo podemos, viene solo y viene en combinación. Si lo damos solo, pues es una sola vez al día. Si lo damos en combinación, son dos, que se une el 95% básicamente a la enzima que nosotros necesitamos, que es la DPP4, que el 90% pasa inalterada, y como les mencioné, el 95% se excreta por vía biliar. Estos son los estudios de riesgo cardiovascular de los inhibidores de EPP4. Tenemos el Seibor con saxagliptina, el Tecos con sitagliptina, el Carmelina con linagliptina, que fue versus placebo, y el Carolina, que es el único estudio que tenemos con linagliptina y con otra molécula, como es una sulfonilurea, que es el único estudio que tenemos comparativo de dos moléculas. Cuando nosotros revisamos la parte de a nivel cardiovascular, del riesgo cardiovascular, ninguno de los inhibidores de EPP4 mostró una reducción en riesgo cardiovascular. ¿Qué nos demostró? Que son medicamentos completamente seguros y que los podemos utilizar en nuestros pacientes. Cuando ya revisamos la parte de falla cardíaca, encontramos que en el estudio Seibor, que la saxagliptina nos aumentó las hospitalizaciones por falla cardíaca sin que tuviéramos una causa aparente. A nivel renal, sí tenemos presencia de que saxagliptina nos disminuye la microalbuminuria, sitagliptina mantuvo la tasa de filtración glomerular media, y en Carmelina lo que sí pudimos ver es que hubo una reducción en el riesgo de enfermedad renal crónica terminal, muerte renal, y nos redujo la producción de microalbuminuria. O sea que este sí nos demostró un impacto importante a nivel renal. Recuerden lo que les mencioné. Para finalizar, les quiero dejar este mensaje como algo muy importante, y es que nuestros pacientes no solamente los tenemos que valorar con la reducción de la hemoglobina glicosilada, sino que tenemos que tener en cuenta todos esos factores que nos van a complicar nuestros pacientes, y es mantener un peso ideal, reducir el riesgo de hipoglicemia y evitar a toda costa de que haya progresión o presencia de eventos cardiovasculares y renales. Agradezco la atención prestada y la invitación. Muchas gracias, muy buenas tardes.